Que tienen que tener una estrategia clara y asegurarse de que esa estrategia incluya una meta que quieren lograr. And then make sure you put down goals for that strategy for what you want. Everything from a finance goal. Y asegúrense de colocar metas dentro de esa estrategia, dentro de todo lo que quieren, incluyendo metas financieras. To who you want to be seen as and your position as a candidate. Metas de cómo quieren ser vistos en su posición como candidato también. How you will get that communication out to all the people that are your constituencies. Cómo van a comunicarse con todas las personas, sus constituyentes. Who you need around you to make sure that you're supported and begin to build the spokes of a campaign. Con quién necesitan estar a su alrededor para asegurarse de que ustedes sean personas que sean escuchadas y que le acompañen en su campaña. And all the other elements that come in making sure that you achieve that goal. Y todos los demás elementos que son necesarios para que ustedes puedan lograr esa meta. So the first thing is have a clear strategy. And that's what Bob and I did when we decided that, one, we wanted to make sure President Obama got elected. Lo primero es tener una estrategia clara, y eso fue lo primero que hicimos Bob y yo cuando primero decidimos que queríamos que el presidente Obama fuese elegido. Two, when we decided that we wanted to be the top fundraisers in the United States for President Obama. Segundo, cuando decidimos que íbamos a ser el grupo que diera la segunda posición de fondos para la campaña del presidente Obama. And three, when we decided that we wanted to come to the Dominican Republic representing the President and the United States people. Y tercero, cuando decidimos que queríamos venir a la República Dominicana representando a la gente de los Estados Unidos y al gobierno de los Estados Unidos. There was a clear strategy. We sat down and created a business plan. Fue una estrategia clara, nos sentamos y desarrollamos un plan de negocios. And we did not know if we could ever achieve it, but we happened to, and that's why I'm standing here today in front of all of you. No sabíamos si íbamos a lograrlo, pero de hecho lo hicimos y por eso estoy parado ante ustedes el día de hoy. And 20 years ago as a gay man, I would have never thought, one, that I would have the opportunity to even be in politics at all. Y hace 20 años, como un hombre homosexual, nunca hubiese considerado que hubiese tenido la posibilidad de estar en la política en absoluto. Two, 10 years ago, I never thought I would have the opportunity to be open and married. Segundo, hace 10 años no me hubiese imaginado poder ser una persona abiertamente gay y casado. And three, to be representing the United States in such a great country as the Dominican Republic. Y tercero, estar representando a los Estados Unidos en un país tan maravilloso como la República Dominicana. And once again, I tell you those stories because it's something that I never even visualized, but I never thought was an opportunity. But when the opportunity all of a sudden was opening up, we walked through the door and made sure that we capitalized on the opportunity. Y les cuento todo esto porque fueron cosas que ni siquiera visualizamos. Pero cuando vimos las oportunidades, simplemente decidimos seguir adelante y capitalizar sobre las mismas. And I think the opportunity is now in the Dominican Republic for that to happen. Y yo creo que la oportunidad ahora está aquí en la República Dominicana para que eso suceda. I know over a period of time we all continue to have to fight for our rights, and we don't feel like anybody is seeing us as credible members of our democracies. Yo sé que por un periodo de tiempo estamos luchando todos juntos para que la gente nos vea y que también no nos ven como parte importante de nuestra democracia. But standing from the outside, the evolution that I've seen in the last 3 years that I've been in the Dominican Republic has been tremendous. Pero parado desde un punto de vista exterior, viendo la evolución en los últimos años, en los últimos 3 años en la República Dominicana ha sido enorme, debo decirles. I remember the first year that we raised the gay flag at our residence for Pride Month. Recuerdo el primer año donde izamos la bandera gay en nuestra residencia para el mes del orgullo. And we had horrible comments all over the internet. We had it on the front page of the paper how horrible it was. We had people screaming and yelling that I had no right to do that in the sovereignty of the Dominican Republic. Tuvimos comentarios horribles en toda la prensa, la primera portada de los periódicos diciendo que era horrible, comentarios atroces, gente diciéndonos gritos que no debíamos hacerlo bajo la soberanía de la República Dominicana. And move forward 3 years to have many international ambassadors, as Luis put up. They all had pride flags hanging above their embassies. And no one in the paper said anything negative. It wasn't even a conversation anymore. Y 3 años después, como mencionó Luis, vimos diferentes embajadores que izaron la bandera gay dentro de sus embajadas y ni siquiera la prensa lo tomó por cuenta. We also, and you may not be aware, but in the United Nations, the Dominican Republic is now nominating for a significant position as president of an agricultural sector, an openly gay woman from the Dominican Republic.
Y quizás no lo saben, pero en las Naciones Unidas actualmente la República Dominicana está nominando a una mujer dominicana que es homosexual para ser la presidenta del Consejo Agrícola. And even though she lives in Spain, she is very proud of being a Dominican citizen, and this is a very, very high-profile role that she well deserves, and the United States will be supporting her in this initiative. Y aunque ella vive en España, ella es una ciudadana dominicana muy orgullosa de donde viene, y es un papel muy importante que merece, el cual los Estados Unidos va a estar apoyándole en esa iniciativa. And I know many of you remember the Pride caravans 5 and 10 years ago, where you had to fight the police even to be on the street. Y sé que muchos de ustedes recuerdan las caravanas del orgullo hace 5 o 10 años donde tenían que hasta luchar con la policía para estar en las calles. And this year we were proud to see a lot of the straight allies out there enjoying the caravan and enjoying the festivities with all of us, which had not been in the past. So I hope you embrace that evolution of how far you as a community have changed things and how far you progressed in a quick period of time. Y este año vimos que hasta nuestros aliados heterosexuales salieron a la caravana con nosotros, y espero que ustedes puedan percatarse de lo lejos que han llegado como comunidad en tan poco tiempo. So I'm going to go back to some of the things that as a candidate and as a business person I've always used to make sure that I continue to progress and to engage the people that were important in making the decisions on whether or not I was the person that they chose. Y yo les voy ahora a compartir cosas que como candidato y como empresario utilizo para hablar con las personas y asegurarme de que las personas elijan mis ideas y quién soy yo de aquí en adelante. So we started out with having a clear strategy, but the next thing is know who your audience is. Lo primero que dijimos fue comenzar con una estrategia clara, pero lo siguiente también es saber quién es su audiencia. And it's not generic. Everybody is different, and so make sure that you really understand the voters that are going to be voting on you and find out what motivates them, not what you want to have happen. You need to find out what is important to them in life. Lo primero es que no son genéricos, las personas son votantes y los votantes tienen que descubrir qué es lo que les motiva a ellos para que voten por usted, cuáles son las cosas de la vida que ellos desean. Because a lot of times we assume that we know what people want, but in reality their lives are all different, so we need to understand exactly what resonates with them. And I will tell you, as I've told many federal officials in the United States, people are now 1 or 2 issue voters. En este caso siempre tienen que tomar en cuenta lo que ellos están buscando, no lo que buscan ustedes. Porque en los Estados Unidos yo hablo mucho con la gente federal y le estoy diciendo que la gente que vota ahora vota 1 o 2 ocasiones como mucho. So when you're out in the community having a conversation with someone, know who that small group of people is and what resonates with them. Y cuando tengan conversaciones con gente en la calle, traten de conocer los pequeños grupos y qué es lo que es importante para ellos. For example, Bob and I have 2 issues, and if you're a candidate in the United States, we will not vote for you if you don't stand strong on these 2 issues. Nosotros, Bob y yo, tuvimos 2 temas. Y si eres un candidato en Estados Unidos que no hablas fuertemente de esos 2 temas, la gente no vota por ti. One is a woman's choice, and we're pro-choice, and a woman's body is hers, and she should have the right to choose. Lo primero es que la mujer tiene la opción sobre su cuerpo. Nosotros somos a favor de la decisión de la mujer y que ella tiene la decisión al momento de tomarla por su voluntad. And 2, if you don't support the movement of LGBTIQ rights, then it's a non-starter for us. Y por ejemplo, la número 2 para nosotros, que es muy importante, si esa persona no apoya los derechos LGBTI, nosotros no simplemente no votaremos por ellos. And so you may have people, for example, that are pro-life. Y ustedes pueden tener personas que son pro vida, como se les llama. And you need to understand that and explain why your position may be with them or different from them. Because you can change their, maybe not their opinion on pro-choice or pro-life, but you can change their opinion that there may be that one other reason why they're voting, that you might be the person and the candidate for them. Y tienen que entender su punto de vista, porque no es que lo van a cambiar para que ellos pasen de una persona pro decisión o pro vida, sino que ustedes tienen que buscar dentro de ellos cuál es la otra opción por la cual ellos votarían por esa persona. Many people are worried about their kids' futures, and you need to speak to that. Many people are worried about how they're going to pay for school, so you might need to speak to that. Many people are worried about what's going to happen from a corruption perspective, and you may need to speak to that. There's so many reasons why someone may choose
to vote for a specific candidate, but you need to listen to them and understand and try to engage them in what's important to them. Muchas personas están preocupadas por el futuro de sus hijos, otros están preocupados por cómo pagar, por ejemplo, la universidad de sus hijos, otros por la construcción del gobierno. Ustedes tienen que aprender a identificar de lo que están buscando los grupos a los que les quieren hablar y tratar de cubrir esa parte con ellos. And so the next thing, and part of that is be proud of who you are, because we're all here for that reason, but don't let that be the reason why you're running for office. Y la próxima cosa, y es por lo que estamos aquí el día de hoy, es siéntanse orgullosos de quiénes son, pero no dejen que esa sea la única razón por la que ustedes están buscando esa función pública. Being gay is just one minute part of who you are. So let everybody who your audience know all the other things, and don't let gay define you as the candidate. Let that be just an important part of the diversity that you bring to the candidate pool. Ser gay es una de las cosas que somos, pero no es lo único que somos. Tenemos que transmitirle a los demás los diferentes aspectos que son involucrados en nosotros y no dejar que ser gay sea lo que lidere nuestra campaña. And so that's why you need to know your audience, because you need allies in the straight community to be out there talking on your behalf, so they show you're more than just a gay candidate, that you're a candidate for all people. Por eso necesitan conocer a su audiencia, porque ustedes necesitan aliados heterosexuales que estén afuera, hablando por ustedes y que estén transmitiendo lo que son ustedes, aparte de solamente ser un candidato gay. And then relate on the values issue. If you're a Christian, talk about being a Christian. If you are from a political party, talk about the strength and the reason why you're part of that political party. There's many reasons why you are who you are, but be proud of all those reasons and speak to those so that it shows the diversity of your candidacy. También hablen de sus valores. Si son cristianos, hablen de lo importante que es ser cristiano. Si son parte de un partido político, hablen de los valores que son parte de ese partido político. Que hablen de usted y que hablen de la forma en que son. Never apologize of who you are and your stance on your views. Nunca pidan disculpas por quiénes son y su punto de vista. And when somebody challenges you, just smile at them and say, I appreciate your opinion, but, and go back to your speaking point that makes sure you're getting your message across. Never get into an argument with them. And as the First Lady of the United States said, when they go low, we go high. Always go high. Y cuando alguien les desafíe, simplemente díganle que ustedes tienen su punto de vista y traten de transmitir el suyo. Porque como dice la primera dama de los Estados Unidos, cuando ellos van a lo bajo, nosotros siempre miramos en alto. So when I became an ambassador, there happened to be 5 of us that President Obama appointed as openly gay ambassadors around the world. Cuando me convertí en embajador, habían 5 de nosotros asignados por el presidente Obama que éramos abiertamente gay. There had been only 3 in the history of the United States, 2 who weren't open and out. En la historia de los Estados Unidos solamente habían habido 3, 2 que ni siquiera habían sido personas fuera del closet o abiertamente gay. So when we met together before we went off to our respective countries, we all agreed on something. Y cuando nos reunimos todos, cuando ya íbamos a partir a los países a donde fuimos designados, todos llegamos a un acuerdo. People would be looking for us to make a mistake. La gente va a estar mirándonos para ver qué errores cometemos. People will be trying to find a reason to accuse us of something to make it look like we made a mistake. La gente no va a estar buscando razones para acusarnos de algo, para parecer que cometimos un error. So you have to work harder, Así que tenemos que trabajar con mayor fuerza, longer hours, más horas, smarter, de manera más inteligente, and you have to be the best at what you do so that you can prove that the gay community has just as great of representatives as any other community. y teníamos que ser lo mejor dentro de lo posible para poder demostrar que la comunidad gay también podría ser de lo mejor en cualquier área donde trabaje. And we had to do that in the Obama campaign because we thought at the time there would only be 1 openly gay ambassador appointed, and we had to be the best. Fortunately, there was 5 of us. Y lo tuvimos que hacer durante la campaña del presidente Obama, porque solamente pensamos que era uno solo que iba a ser asignado como embajador abiertamente gay, pero afortunadamente fuimos 5 en total. The next thing I want to talk about is something that I learned in the business community, and it's something that I've taken with me for a long, long time. And that is know what your strengths are. Una cosa que también quería mencionarles, y es algo que aprendí en la parte de negocios, y es saber cuáles son tus fortalezas. But don't try to do things that you're not good at. Pero no traten de hacer cosas en las que no son buenos. For some reason in life,
we're taught that you need to become better at the things that are your weaknesses. Por alguna razón en la vida nos enseña que tenemos que mejorar en las debilidades que tenemos. But I learned a long time ago that you build on your strengths and you surround yourself with those people that supplement and have strengths that complement your weaknesses. Pero yo aprendí hace mucho tiempo que usted tiene que construir sobre sus fortalezas y suplirse de personas que le suplan de esas debilidades que tiene. So if you're not good in public speaking, Así que si no es bueno para hablar en público, por ejemplo, and you know you're never going to be great at public speaking, y sabe que nunca va a ser bueno para hablar en público, then go and speak for the first 5 minutes. entonces vaya y hable solo 5 minutos. Surround yourself with a great speechwriter, Busque a una persona que sirva para ser el portavoz suyo and have 3 or 4 great surrogates that speak on your behalf while you're standing behind them. y tenga 3 o 4 delegados que hablen de parte suya mientras usted está siempre apoyándole detrás. Pre-tape your speeches so you can show them, and then you're just there to say, I'm glad you're here. O graben sus conversaciones para que usted las pueda poner en una pantalla y simplemente solamente tenga que decir estoy feliz por estar aquí. If you're not good at social media Si no son buenos en los medios sociales, por ejemplo, and reaching out beyond your existing friends, y a llegar a más personas más que sus amigos, then find those people that are supportive of your campaign and engage them to do your social media for you. busquen entonces las personas que le apoyen en su campaña e involúcrenlos a que ellos lleven la parte de medios sociales por ustedes. But the main thing is surround yourself with people that will complement what your strategic plan has in it. For all those things that 1, you don't have time to do, or 2, you're just not good at. Entonces lo principal es buscar a esas personas que le complementen en esas cosas que están incluidas en su plan para que ellos, o primero, hagan las cosas que usted no tiene tiempo a hacer o que usted simplemente no puede hacer. And all of you are young. I'm feeling very old, as Bob said he did in Europe this morning. Todos ustedes son jóvenes y al igual que Bob dijo esta mañana, me estoy sintiendo un poco mayorcito. So you all know social media very well. Así que sé que todos ustedes saben utilizar los medios sociales bien. But do you know how in the 2008 campaign, how many tweets went out for political candidates for the presidency of the United States? ¿Saben ustedes cuántos tweets salieron en el año 2008 en la candidatura presidencial durante ese proceso político? Anybody want to guess how many tweets? ¿Alguien quiere adivinar cuántos tweets salieron? 1. Uno solo. Can you believe in 2008 Twitter was so new, the only tweet that went out was on the day of the election, and it was by the Obama campaign, go vote. Señores, para que sepan, Twitter era tan reciente en el año 2008 que solamente salió un tweet y fue de parte de la campaña de Obama diciendo salgan a votar. By 2010, Twitter was used so well that many say that that's the reason our Republican Party in the United States took over the congressional seats in the House of Representatives. Para el 2010, Twitter era tan conocido y tan bien usado que muchos dicen que fue la razón por la que los amigos republicanos tomaron la mayor parte de los asientos en el Congreso. I always say that the one thing I see as an advantage for this group is that you understand the power of social media. And I bring that story up only because now people are using new forms of social media every day. And as you see, Snapchat and InstaChat and others are becoming a quick form of media. Y yo siempre menciono esto porque veo que ustedes son un grupo que tiene la ventaja de saber utilizar esos medios sociales y que actualmente están saliendo cada día nuevos como Snapchat, InstaChat y otros medios sociales recientes. I mean, I did a live Facebook chat the other day at the embassy, and now it has over 110,000 views on the internet. Yo hice una conversación en vivo, una transmisión por Facebook hace unos días en la embajada y tiene más de 110,000 vistas. So these old guys sitting in Congress and Senate here in the Dominican Republic, they don't know how to use social media effectively. Estos señores mayores que están centrados en el Senado y en el Congreso de la República Dominicana no saben cómo utilizar de manera efectiva los medios sociales. So I truly believe you have that upper hand, and that's why I believe anybody can achieve anything from a public office perspective here in the Dominican Republic. Y por eso creo que ustedes tienen la ventaja, y así digo que cualquiera tiene la oportunidad de lograr esos escaños públicos en la República Dominicana. Because they don't use strategy and they use old forms of politics to win their elections. Porque ellos no utilizan estrategias, utilizan una política anticuada para ganar las elecciones.
So what you're here today to hear is a lot of the key reasons and ways to achieve a successful campaign. So I've only gave you a few of the things that I have always used from business and from a political perspective. Y yo sé que están aquí el día de hoy para escuchar razones o claves de cómo ser exitosos en una campaña política, y simplemente voy a compartir algunos puntos más que yo he utilizado desde mi perspectiva política y también empresarial. But the most important thing is I've never had fear. Lo primero y lo más importante es que nunca he tenido miedo. I've never been embarrassed to say that God created me very uniquely, and I'm very proud of that. And so you can say whatever you want, but you're not going to threaten me or make me not want to move forward. Nunca me he sentido avergonzado por decir que Dios me creó de una manera única y diferente, así que puedes decir lo que quieras, pero eso a mí me va a amenazar ni me va a impedir yo seguir adelante. I know I'm as good to do the job as anybody else. And if I can't figure it out, I will figure it out quickly. Sí, y sé que soy tan bueno como cualquiera para hacer el trabajo, y si no lo sé hacer en ese momento, lo voy a hacer pronto. And so any barriers that have ever been put in front of Bob and I, all we do is sit down to figure out how we can break those barriers and move past them and make sure that we continue to move forward in life. Cualquier barrera que se nos ha presentado a mí a Bob son barreras que nos sentamos, analizamos cómo sobreponernos y seguir adelante en la vida. And I've had many people continue to tell me what I can and cannot do. Y yo he oído mucha gente diciéndome qué puedo y no puedo hacer, And how things are done. y cómo las cosas deben hacerse. And there's nothing that you can make me angry about than to say, well, this is how we do it. Y no hay nada que me moleste más que alguien me diga, bueno, se tiene que hacer así. Because everything needs to continue to evolve. So don't let anybody define exactly how you run your campaign, but take it in every tool possible you can find. Porque todo tiene que seguir evolucionando, así que no dejen a nadie decirles cómo tienen ustedes que manejar su campaña. Tomen todas las herramientas que tengan disponibles y úsenlas. Engage as broad of an audience as possible. Involucren la audiencia mayor posible. Look at the LGBT chamber, the American chamber, and others, and look for companies that support LGBTI rights. Busquen dentro de por ejemplo, la Cámara LGBTI, la Cámara Americana y empresas que le den apoyo a los derechos de la comunidad LGBTI. Go knock on their doors and say you want donations from them for your campaign. Vayan, toquen las puertas y díganle que ustedes quieren donaciones para sus campañas. And make sure that you try every avenue to broaden so that you're an inclusive campaign, but also don't be afraid to ask people for money. Busquen todas las vías posibles para que ustedes se aseguren de que sea una campaña inclusiva, pero tampoco tengan miedo en pedirle dinero a la gente para ese propósito. During the Obama campaign, we were asked for a single seat at a dinner with President Obama, $33,500. Durante la campaña del presidente Obama, por un asiento en una cena con el futuro presidente, pedimos $33,500 en una cena. And we had to fill, I think it was at that time, 200 seats. Y eran 200 asientos los que teníamos que llenar en ese evento. I had no idea of anybody who could spend $33,500 on one seat. Yo no tenía idea alguna de alguien que gastara $33,500 en una cena, en un solo plato. So Bob and I just decided to start looking at board of directors of different organizations that we knew were supportive of President Obama and the Democratic Party. Así que Bob y yo decidimos ver las diferentes juntas de directores de las diferentes empresas que nosotros sabíamos que apoyaban al presidente Obama y al partido. And we reached out around the country with anybody who we had ever heard of or knew and said we were trying to find people that were interested in having dinner with President Obama. Y nosotros llamamos a todo el mundo en el país que conocíamos o de quien sabíamos para decirle que estábamos buscando gente que estuviesen interesados a cenar con el presidente Obama. Then we went with a straight couple that were good friends who we knew had some affluent friends. Y luego fuimos con una pareja heterosexual, amigos nuestros, que sabemos que tenían amigos de altos niveles de influencia. And we asked them to co-host the event with us. Y les pedimos que fueran coanfitriones del evento con nosotros. And that night we were able to raise more than $2 million in one night for President Obama's campaign, when we didn't even have one friend that was there that was a personal friend that we even had a clue of who they were before we started calling for that event. Y esa noche pudimos buscar $2 millones para la campaña del presidente Obama, donde al principio no teníamos ni un amigo al quien tuviésemos conocido sentado allí ni conociésemos a alguien que pudiese participar. So I only say that because everything is possible. So don't think you only have your immediate friends around you. Just have no fear of fundraising. Have no fear of being out there in the public
knock on every door you possibly can, know your audience, and just be proud of who you are, and know that the U.S. Embassy is behind you. You've got all of these other embassies that are behind you. You've got the Victory Fund and Leadership Institute behind you, and you've got so many other resources available to you that ask for help, but you'll be highly successful, and I'm more than happy to answer any questions. Se lo digo para que sepan que todo es posible y sepan que tienen el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, de otras embajadas, del Instituto Victory y de otras fundaciones. Toquen nuestra puerta, busquen ayuda y no tengan miedo en buscar fondos y en seguir adelante. Y ahora estoy abierto para cualquier pregunta que tengan. El nombre de ella es Megan Stabler y usted puede Stabler es el TABLE y el conjunto lo pondré en contacto con ellos. Ella es una persona que tiene muchos aliados a nivel de la comunidad, no solamente trans, sino LGBTI y también heterosexual, y que tiene muchos recursos, así que no pueden ponerse en contacto con ellos. Next question. En octubre yo apliqué para la visa de Estados Unidos para participar en el Congreso de Victory en Wally Brewster, y por un error que cuando llamaron a mi lugar de trabajo no me dieron la visa. Habría la posibilidad de que se pudiera revisar mi caso, ya que yo también escribí en la conferencia de todo eso. What you can do is reapply, and I know it's a cost, unfortunately. Sí, claro que sí. Si hubo un error hecho de parte de tu empleador, el negocio sería que vuelvas a aplicar. Yo sé que hay un costo involucrado. And explain the situation of what happened and go through the process. Because if there was a mistake made by their employer, then obviously, hopefully there'll be a different outcome this time. Y explicar la situación, porque si fue un error de tu empleador, posiblemente el resultado sea diferente cuando vuelvas a solicitar. Because we do promote people going for specific activities like we're doing with the Leadership Institute. And so that is something that if there is a defined time when you would be going, and there was something that was a misstep, then obviously reapply again, and hopefully this time it will be different. Nosotros exhortamos a que vayan a este tipo de eventos con el Instituto Leadership, así que si hubo algún error, simplemente vuelve a aplicar y explica la situación. Esperamos que en esta ocasión todo sea positivo. Okay. Is government inauguration? En resumen de la pregunta del señor, tras las declaraciones de Donald Trump haber ganado las elecciones, él dijo que ya la cuestión del matrimonio igualitario era una ley que no iba a involucrarse. Si hay forma alguna de que él pueda apelar y revocar este derecho que ya fue constituido. I would say that it's highly improbable that we would go backwards with our rights in the United States. Es altamente improbable de que se vuelva atrás en cuanto a los derechos en los Estados Unidos. One, the president doesn't have the opportunity to have the power to change the Constitution. Uno, el presidente no tiene la oportunidad o el poder para cambiar la Constitución de por sí. It's years of challenges from district courts all the way up to the Supreme Court that would have to be challenged against marriage, which probably would even be past his 4 years in office. Y son años de casos distritales hasta casos ante la Corte Suprema que tendrían que ser desafiados y posiblemente no tenga suficientemente años en cuanto a una presidencia adecuada. And we've had key decisions all the way through the court system in favor of gay marriage and the rights under the Constitution for everyone to be treated equally. So I do not see that ever moving backwards. Y tenemos decisiones claves que se han visto a nivel constitucional a favor de los derechos igualitarios y del matrimonio que no vemos que puedan ser revocados. And I actually think when a couple begins to have the right legal direction in the Dominican Republic to challenge your current constitution, I think you will eventually have marriage as well. Y cuando una pareja tenga el derecho y quiera tomar ventaja y luchar a través de esto aquí en la República Dominicana, creo que va a ser el momento donde ya ustedes van a tener ese derecho también. Pregunta tocaba un poco lo que decía el compañero. Pregunta era una posición de su visión, percepción personal acerca de qué considera el señor embajador, de cómo va a afectar o podría afectar esta nueva presidencia
a los lineamientos y políticas LGBT dentro de los Estados Unidos y también por consiguiente a los lineamientos y políticas que eran directrices para las embajadas de Estados Unidos a través de los diferentes países en que está, en particular el nuestro, que él entiende que pudiera pasar o si de repente cómo va a afectar esto a los programas ya y a las ideas que se estaban trabajando y a la agenda que decían, por un lado, en cuanto a todo que era pasar. You know, I can only say what we'll continue to do over the next 60 days while we're here. Yo solamente puedo hablar sobre lo que vamos a continuar haciendo en los próximos 60 días, más o menos, mientras estamos aquí. I don't know what those policies of the Trump administration will look like, so I can't speak to those. No sé cómo van a ser las políticas del gobierno de Trump, así que no puedo hablar sobre ellas. But what I will tell you is that it's going back to the evolution that I've seen in the 3 years since I've been here with the LGBTI community. Y lo que sí les voy a decir es volviendo al punto de la evolución que he visto aquí en los últimos 3 años, en la comunidad LGBTI. I mean, you're all sitting here because now you see the light at the end of the tunnel of becoming an elected official. Ustedes están aquí sentados hoy porque ustedes ven la luz al final del camino de poder ser elegidos como un oficial público. I don't know if this is a true statement, but I would dare say 5 or 10 years ago, you would have not have thought that opportunity was even there. Yo no sé si es verdad decir esto, pero puedo decir que hace 5 o 10 años ustedes ni siquiera se hubiesen imaginado estar en la posición que están hoy. The one thing that I saw with the horrible things that the Cardinal said, Una cosa que yo vi con todas las cosas horribles que decía el cardenal, is that no one said much in the beginning. es que nadie decía mucho al principio. But then what I did see is the straight ally community come out of the closet. Pero lo que vi fue luego a los aliados heterosexuales salir del closet, And when they came out, they blew the doors open because they were angry. y ellos con su molestia abrieron todas las puertas en esa avenida. So I think you now have a conversation that is an open conversation with the Dominican Republic. That is the reason it's because of all of you that are openly out in pride. Y creo que ahora en la República Dominicana ustedes tienen una conversación que se está viendo abiertamente, y es por todos ustedes porque están afuera sintiéndose orgullosos de quienes son. So Bob and I were the vehicle of the conversation, but it was really all of you that did the work and all the conversations with your friends and families and stood up and continued to fight. That has now got you so much forward than I've ever seen here in the DR. And I think now, even though we won't be here, I think the movement, the openness of people to be out, I think the respect by the government, which is not to the level we need it yet, but we will get it there, is there. Bob y yo simplemente fuimos el vehículo, pero ustedes con las conversaciones con sus aliados y su familia fueron los que hicieron el trabajo. Y yo creo que esto simplemente va a seguir adelante. Lo que hemos visto en cuanto a ustedes, el trabajo, en la conciencia y en el gobierno que tienen al respecto del tema es algo que quizás no está donde querramos, pero ya está en movimiento y es algo que ya no se puede parar. So as you're out running for political office, you're going to be the role models for that younger generation and the older generation that are in the closet. Así que cuando ustedes estén fuera siendo candidatos, van a ser los modelos a seguir para las generaciones de personas más jóvenes y también para los mayores que todavía siguen en el closet. So the policies of the United States may change, Las políticas de los Estados Unidos pueden cambiar, but you're still going to have people like Luis Duran and a whole embassy team that will continue to work on issues that are important values of the United States. pero van a tener personas como Luis Durán y el personal de la embajada que van a seguir trabajando en temas importantes a favor de ustedes. And in 4 years, it will go by fast. You will see those values hopefully come back. Y 4 años pasan rápido, así que esperemos volver otra vez a ver esos valores de vuelta. Daniel, Sofía, Oscarly, Joel y Lo tercero es, aquí en República Dominicana, hay empresas que me he entrado por compañeros que van a aplicar para un trabajo y le mandan a hacer exámenes médicos, eso está previsto por la ley. Podría ser que ya después que usted termine su mandato en la embajada,
nos ayuden a la comunidad LGBT con esos problemas y discriminación? Gracias. Sure, I think we continue to work through the embassy on those type of discrimination cases. Even with the next administration coming, I know that that will be something we'll continue to work on. Claro que sí, la embajada aún dentro de la próxima administración va a continuar trabajando en esos casos de discriminación y en la asistencia que da. But the most important thing, and we'll continue to work on behalf of the community in the United States and here and abroad. Pero lo más importante, y vamos a continuar luchando eso a nivel de la comunidad de Estados Unidos y aquí en todo el extranjero. But as we were talking this morning, and as I've spoken with our counterparts in the United States, until one of you is sitting in as a deputado or a senator, Pero una conversación que tuvimos esta mañana y como he hablado con personas de los Estados Unidos, hasta que ya no haya una persona de ustedes sentadas en un escaño en el Congreso, it's going to be hard to continue to get those laws put in place. va a ser difícil poder entablar esas leyes y que sean promovidas. We saw that in the United States, but once we had an openly gay member of whether it was in one of the states, whether it was in the federal government, whether it was in the Congress or the Senate, that's when we began to see change happen in the laws. Nosotros lo vimos en Estados Unidos, hasta que no vimos una persona abiertamente gay en el Estado, a nivel federal, en el Senado o en el Congreso, no pudimos ver cambios en cuanto a nuestras leyes. Because it's hard for someone to stand up on the floor of Congress and look at you in the face and say, I don't respect your rights. Porque es difícil que otra persona se pare ante ti en el Congreso y te diga a ti como congresista, yo no respeto tu derecho ni te respeto a ti como When you're one of persona, them. cuando tú eres parte de ese grupo. Y yo quisiera preguntarle, para usted, ¿cuál fue la causa que Hillary Clinton, a pesar de tener tanta popularidad y apoyo, perdió las elecciones? Sure. I'll give you my personal opinion, not as the ambassador, because I'm not supposed to speak on political issues. Te voy a dar mi punto de vista personal, no como embajador, porque no estoy supuesto a hablar sobre temas políticos. But I think that, there are people that maybe we did not resonate with as a political party that were struggling. And that's why I said you have to know your audiences, because there's many of them. Creo que hubieron personas con las que nosotros nos llevamos a tener esa conversación a nivel político, esa relación, porque son personas que estaban teniendo dificultades y quizás por eso les mencioné que tienen que llegar a toda la audiencia, no solamente al grupo. We were not maybe effectively using as much of the media on the social side as we could and listening to more traditional forms of media. Quizás no estábamos utilizando los medios sociales como deberíamos o escuchar a la prensa tradicional. But what I will say is Hillary Clinton did win the popular vote. Pero lo que sí debo decirles es que Hillary Clinton sí ganó el voto popular. So it was our electoral college that ended up moving towards President-elect Trump. Fueron los colegios electorales los que se movieron más hacia la parte del presidente electo Trump. And there was only a little more than 50% of our population that voted. Y fue menos del 50% de la población total el que votó realmente. So our objective moving forward is to get more people out to vote. Nuestro objetivo hacia el futuro es hacer que más personas salgan a votar. And make sure we understand all audiences better than maybe we did this election. Y asegurarnos de entender a todas las audiencias mucho mejor que como lo hicimos en esta elección. Telling you now the answer is yes unless something comes up. Voy a primero responder a la segunda parte. Lo primero es que sí, si es posible, podemos venir al país, vamos a hacerlo. No sé todavía cuál va a ser mi futuro, pero respondo que sí antes de decir que no, porque es lo principal. The second is, it's what I told the media, and that is that freedom of speech is something that's very important to me. And, it is a decision of other government officials in countries to make a decision on whether or not they speak out on behalf of their opinion of another candidate in another country. So, she had that right to do that. En este caso, lo otro es que libertad de palabra es una libertad que tenemos todos y ella como persona tenía el derecho a hacerlo. Nosotros siempre hemos comentado eso. In the United States, we do not speak on behalf of a political candidate and or support a specific issue that might change a government. En Estados Unidos nosotros no hablamos de parte de ningún candidato extranjero en específico ni nos involucramos en temas del gobierno. So I'm used to people in the media making up false stories or trying to connect multiple things to try to come up with a story.
So for me, the story of Roberto Rosario and Jason Lee is something that was just something that they were trying to create that wasn't really a story there. En este caso yo estoy acostumbrado a que los medios intercrucen historias y comiencen a inventar, así que sabía que el caso de la Junta Central y Roberto Rosario era algo que no utilizar, una historia que simplemente no existía. So that was my response. Así que esa fue mi respuesta. I apologize. I did not realize, so this is how bad it is when my husband's out of town. I actually have two friends that have arrived at the airport. Les pido disculpas, no me di cuenta, lamentablemente mi esposo me está aquí para recordarme, pero acaban de llegar dos amigos nuestros al aeropuerto. That is a gay couple that worked really hard on the Hillary campaign. Una pareja gay que luchó también bastante en la campaña de Hillary. And I thought they were coming in tomorrow. Y yo pensaba que ellos llegaban mañana. So fortunately, I'm close to the airport, but I'm going to need to leave you and go pick them up. Afortunadamente estoy cerca del aeropuerto, pero voy a tener que dejarlos e ir a recogerlos. And now figure out where to go to dinner. Y entonces ver a dónde los llevo a cenar. So anyway, thank you all so much. I said,